asistencia, pero hoy veo muy poquitos. Y entonces me preocupa que como apenas las 8:05, de pronto se conecten un poquito más adelante y después queden por fuera de la asistencia o toque volver a repetir. Entonces, la ideal es socializar actividad 1, 2 y 10. Ese video que decía, se sugiere ver video, realmente yo dije, lo que socialicemos hoy en las clases con sexto 1, sexto 2, sexto 3 y sexto 4, de allí quedarán las actividades. Y lo ideal es que con cada salón socializáramos las 3 actividades. Entonces, ese video que decía ahí, se sugiere ver video, es esa clase realmente, donde se va a hacer la corrección de qué era lo que se esperaba en cada actividad, ¿vale? Entonces, arranquemos ya con la actividad número 1. No sé si alguno quiere hacer algún comentario antes. Ahorita de pronto digo a algunos alumnos que están pendientes, recordarles nuevamente, todas las actividades se envían por pizarrón de tareas. Ustedes me escriben por el WhatsApp, el número mío, y yo les habilito para que puedan cargar. No me envíen nada por ningún correo ni por WhatsApp, porque eso es un desorden. Normalmente yo las actividades me demoro en revisarlas 10, 15 días. O sea, cuando yo reviso la 4, ya han pasado 15 días desde esta semana que me la entregaron, y ponerse uno a ubicar esas actividades por correo o por WhatsApp es complicadísimo. Entonces yo prefiero que me escriban por WhatsApp y yo les habilito el pizarrón y cargan, porque hay algunos que de pronto, como ven la actividad cerrada, la envían. Nunca voy a calificar actividades de otras maneras. Si amablemente me piden el favor, yo con gusto, a veces me demoro un poco, les habilito la plataforma, ¿vale? Por si hay alguno, porque a veces me envían del afán, no, ya se cerró FUN, no les voy a calificar. La ideal es que siempre me escriban y les active, ¿vale? Entonces, les voy a empezar a compartir pantalla. En este momento, voy a compartir la pantalla 2. Y bueno, quiero mostrarles lo que era la actividad 1. Necesito que me confirme si están mirando de pronto la pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Vale, listo, gracias. Les voy a pedir un favor, si tienen las cámaras de pronto encendidas, apáguenlas. No me di cuenta, creo que me parece que no. De pronto a Valeria Rubio, que tiene la cámara encendida, apaga a la princesa para consumir un poquito menos de ancho de banda. Vale, gracias, Valeria. Entonces, ese era el taller 1. ¿Qué espera uno como docente que a ustedes les quede después de este taller? Aquí lo dice claramente el título. Se sobreentiende que después de esta actividad usted debía, digamos, tener unas nociones básicas de manejo de instrumentos geométricos. ¿Cuáles instrumentos? Escuadras, compás, bueno, y transportador básico. O sea, muy básico. No crean que esto es todo lo que necesitan. Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer con los instrumentos de geometría, pero en esencia usted debía saber, decir, ya sé, digamos, manejar un poco mejor la escuadra, ya sé manejar un poco mejor el compás. Esa era una parte. Y la otra, que es la parte de estimaciones, que estimar no era ni medir ni calcular, era con solo mirar, pero ojo, teniendo en cuenta un concepto, algunas nociones de geometría, decidir darle un valor a algo, a un ángulo, a una distancia, a un área. Por eso se llama estimar. Estimar es aproximar mentalmente con solo mirar, sin necesidad de hacer ningún cálculo, ni siquiera con ningún instrumento de geometría, ¿vale? Entonces, de este taller, si usted sabía manejar los instrumentos y sabía estimar, usted debía tener una buena calificación en ese taller, porque se sobreentiende que tenía pues esa competencia. Entonces, primer punto, ustedes debían hacer este trazo. Digamos que de esta manera no había, ahí se pedía que la separación entre cada línea fuera 1 centímetro. Digamos que la mayoría esta plancha la hizo bien, que se hacían una plancha, media plancha, que era mucho. Bueno, de pronto, claro, porque no están acostumbrados a hacer dibujos con geometría, pues se les alargaba y sentían, si era toda la hoja, pues yo sé que requiere tiempo, pero bueno, lo ideal era que hubiesen practicado o lo que uno esperaba, y digamos que soltaran un poquito la mano y aprendieran un poco lo que es manejo de escuadras. Este punto pues debía quedar algo parecido a esto, líneas con separación de 1 centímetro más o menos. Esto es una plancha, mire, por ejemplo, qué pena, aquí esto es tomado de Cristian Escárraga, tomé la plancha de él y algo así debía quedar, tampoco le estaba calificando que fuera. Inclusive aquí tomé las imágenes de un niño, no me acuerdo quién la verdad, en donde, por ejemplo, mire cómo se hace uso de las escuadras. Iba a hacer el video ahorita de cómo se hacía, pero si me pongo a hacer eso, nos demoraríamos mucho y casi que apenas alcanzaríamos a hacer el taller número 1. Entonces, mire, aquí de esta manera yo dejo la escuadra esa, que es la de 60, quieta, así como lo está haciendo él, porque hay muchas maneras de hacerlo, y roto la de 45, la voy desplazando, y con la regla de abajo voy midiendo aquí a 1 centímetro y voy desplazando, y luego cambio las escuadras y voy subiendo y voy midiendo 1 centímetro con esta regla. Y bueno, la idea era que practicaran. Digamos que hay unas técnicas, algunos a veces no las utilizan, lo importante es que
se les facilita hacer esto y no se mueren tanto en la próxima oportunidad que se les pida. Aquí está, por ejemplo, él siguió las instrucciones que se dieron, mire cómo se indicaba que debían ir las escuadras, y mire que él hace ese trazo acá, como ustedes ven, mire, aquí tiene la plancha, la fija, nuevamente la plancha se fija a un tablero, a una mesa, dejaba esa escuadra fijo, y esa escuadra que ustedes ven, la iba, digamos, trasladando, ¿sí? Iba generando las diferentes líneas. ¿Cómo debía quedar ese plancha? Debía quedar acá. Ese ángulo debía ser de 15 grados, ¿sí? Hay algunos que hacían eso a pulso, hacían eso como a ojo y trazaban las líneas, y desde acá es muy complicado a veces revisar, pero lo ideal era que medía 15. Si usted manejaba las escuadras de esta manera, iba a generar desde la horizontal con esta escuadra un ángulo de 15 grados. Entonces debía tener una línea que es bastante horizontal. Luego, mire, acá nuevamente, bueno, en este caso él manejó una ubicación diferente. Esta era como se sugería las escuadras. Mire que él trabaja con la escuadra un poco diferente, pero se cerciora de que el ángulo que se genera, mire cómo pega la regla. Esto es otra manera de generar ese ángulo. No, esto es una manera, no es que quieren decir que tenían que hacerlo así porque así. Mira, aquí hay una variante y también genera una línea de 30 grados. Ahora, estas se generan, digamos que hacia la izquierda. Las que él hace se generan los 30 grados hacia la derecha. Esta era como se pedía en el ejercicio, que quedaba hacia acá, pero no había ningún problema. Algunos hicieron las líneas como en la plancha, o sea, como subiendo hacia la izquierda, otros le hicieron como subiendo hacia la derecha. Lo importante es que esta inclinación, si yo medía este ángulo con un transportador, ¿me diera cuántos grados? ¿Cuántos grados debía dar esa plancha? 30. 30 grados, ¿sí? Que es lo que se pedía acá. Entonces, estos son manejos, es decir, estas cosas les pueden ser muy útiles a lo largo de su bachillerato. Si usted hizo esta plancha de conciencia, digamos que se debe llevar la noción visualmente de que es 15 grados, o sea, mirar esto ya es una rampa que tiene mayor inclinación, tiene el doble de pendiente, doble de inclinación, la otra tenía 15, digamos que puede ir casi que a la mitad de este ángulo 30, la otra va exactamente por la mitad. Aquí se puede hacer una bisectriz, que era la pendiente del otro ángulo. Aquí hay una con 45. Aquí, por ejemplo, mire cómo utiliza, mire que hace variantes. Entonces, en esto les decía, esto es una sugerencia, pero tenían mil no, pero sí muchas formas de trazar 45 grados. Algunos se guiaban inclusive por esto de las hojas, porque si yo uno el 1 con el 1 me da 45, si unía el 2 con el 2 me da 45, o sea, si unía las mismas proporciones de número, me iba a quedar aproximadamente un ángulo de 45. Si utilizabas toda la plancha, era posible. Si ven estos trazos de aquí, son empalmes porque la escuadra no alcanza, ni es lógico. Si sus escuadras no son muy grandes, estas son escuadras de 32 centímetros más o menos, las diagonales, pero si sus escuadras eran medianas, pues se les iba a dificultar, sobre todo si trabajaban una plancha así de grande, y obviamente les iba a tocar empalmar, que es este pegue que uno ve acá. No hay ningún problema si se debe hacer si no tiene una escuadra. Lo ideal es que tuviéramos una escuadra tan grande que nos permitiera hacer un solo trazo. Pero bueno, aquí la idea era que solucionaran como pudieran y trataran de hacer el ejercicio lo mejor posible. Este a 45, este a 60, aquí había la sugerencia de cómo se hacía. Miré el cómo traza 60, nuevamente hace variantes, pero algo así esperaba yo, ¿no? Que uno de pronto viera qué trabajo habían hecho. La mayoría puso la plancha, listo. Yo partí del hecho, bueno, cada quien solucionó como pudo y listo, se las ingenió y dio el ángulo que era. Por ejemplo, aquí este ángulo que se genera es un ángulo de 60 grados, ¿sí? Y bueno, obviamente, y lo ideal era llenar toda la plancha. La mayoría hizo esto, bueno, uno es entendible. Como el ejercicio se pintó hasta acá, pues solamente pintaron hasta ahí. Lo ideal era que toda la plancha se llenara, es decir, desde aquí hasta este extremo, toda la plancha. Pero bueno, de pronto faltó el detalle en el enunciado del problema. Sí, o sea, construyen hoja plancha de la horizontal usando tal como se indica. Entonces no se especificó que debía ser toda la hoja, pero normalmente cuando se dejan planchas de este tipo, la ideal es que usted rellene toda la zona, digamos, habilitada para trazar, que esto es lo que está dentro de los números. Pero vale, ahí como era el principio, esto no finaliza aún, pues yo digo, listo, apenas están arrancando, les calificamos bien. Algunos les alcanzé a sugerir, por favor, la idea era que llenaran toda la plancha, pero realmente no es que les haya bajado la calificación por que de pronto le faltó completar toda la hoja. En este ejercicio, ¿a quién de pronto tuvo inconvenientes en este ejercicio? Voy a poner aquí un momentico. María Alejandra Soto, ¿ibas a decir algo? No, profesor, ese ejercicio estaba súper fácil. Vale, no, bueno, ese ejercicio
se trabajaba únicamente con compás. Muchos trataron de hacerlo a pulso. Yo no especificaron. Si usted hubiese tenido un problema, aquí me hubiese colocado profesor, debido a la pandemia no había ninguna papelería abierta, no conseguí compás. Entonces uno decía, no tenían compás, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, uno quedaba ahí como, ¿por qué lo hicieron así? Este ejercicio se hace con compás. Entonces, normal, esta separación que había, si ustedes cuentan cada línea, debía tener 1 centímetro de separación, es decir, aquí había 1, 1, 1, 1, 1, 1, te sumaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, entre esa Profe, línea... para hacer ese punto, había que simplificarlo haciendo la línea de la mitad y las dos que están al lado, para así calcular lo que miden las líneas y poder hacer el 8. Mire, lo que se sugería acá era que debía haber 1 centímetro de separación. Si no estoy mal, eso debía haberlo. Mira, aquí está. Cada línea estaba separada 1 centímetro, ¿sí? Entonces, si estaba separada 1 centímetro, usted sabía, por ejemplo, que aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centímetros. Es decir, de esta línea horizontal que tú veías acá, que es una guía, a esta línea habían 10 centímetros, que era una de las primeras cosas que tenían que hacer los ejes de 10, y luego partir la hoja con esta otra línea a la mitad. Luego era simplemente ubicar el compás aquí, y tras abrirlo un centímetro de un radio, y la primera hacías un círculo acá con 1 centímetro, y hacías otro círculo acá con 1 centímetro. Siguiente paso, abrir el compás a 2 centímetros, es decir, esta circunferencia que está acá, vamos a mirar, solo que esto vamos a insertar esto, esta circunferencia voy a hacer más o menos aquí, va de aquí hasta acá, voy a hacerle un rayonazo ahí, pero entonces necesito colocarlo de rojo para resaltarlo un poco y de pronto agregarle un poco más de grosor, por ahí como algo así. Entonces, ese radio, ojo, aquí lo estoy haciendo a pulso, no con compás por cuestiones de tiempo, pero yo lo que hacía era que colocaba el compás y abría 2 centímetros y trazaba de aquí hasta aquí. O sea, bueno, así lo haría yo. Cada quien se las ingenió como pudo. Luego abría el compás a 3 y trazaba las 3/4 partes de un círculo hasta acá, y me podía trazar acá. Es decir, con la misma apertura de este compás, yo podía traerme esto, miren, y pegarlo inclusive acá. O sea, me traía el compás para acá y con esa misma apertura hacía el trazo, en este caso, algo como, bueno, espérenme, ya se los ubico porque esto debe tener el mismo radio. Y no me está dejando rotarlo, ahora sí. Me toca rotarlo un poquito más porque se empezaba desde ahí, algo así. O sea, con esta misma apertura de aquí, yo me traía el compás para acá, si no quería estar abriendo y cerrando el compás. Y trazaba las 3/4 partes, es decir, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Y luego, cuando hacía eso, me iba a quedar toda esta zona, toda esa área de acá hasta acá, totalmente llena hasta acá. Sí, y este pedazo también iba a quedar lleno hasta acá. Y luego lo único que tenía que hacer, lo último que yo haría sería este cierre que está aquí. No lo puedo hacer antes porque si no me perdería aquí en el corte o dañaría, digamos, parte de la zona y me quedaría el dibujo con una marca de la guía de acá. Entonces, esa era mi sugerencia de cómo hacerlo. Es decir, empezar desde acá. Ahora, cada quien solucionaba. No, esto es una manera. Estos ejercicios siempre tienen muchísimas maneras de hacerlo. Pero esto se debía hacer únicamente con compás. No era pulso, no era a ojo, no era de medio centímetro, era 1 centímetro para que conservara las distancias. Hubo algunos que abrieron un poquito más bueno. Digamos que, dime. Perdón por interrumpir, lo que pasa es que María Camila Peñuela está teniendo problemas con el internet, era para saber si la podías admitir. Pero con el internet, es que si entran desde el correo institucional no necesitan admitir. Sí, o sea, recuerden que solamente se les permite el ingreso si es con correo institucional. Si hay algún problema con esa cuenta, de todas maneras la clase la estamos dejando grabada y la ven en la tarde. Eso ya fue un acuerdo que llegamos con rectoría, más, son órdenes de rectoría. Las clases de aquí en adelante solamente se les da a los alumnos que ingresen con correo institucional por seguridad, porque hubieron muchos problemas de saboteo de clase, alumnos que se filtraban con otras contraseñas, con otras cuentas, y después de que entraba ahí era una lucha y gastar tiempo. Entonces, yo les he dicho eso ya con anterioridad. Cada uno, eso lo hablan con la profe Marta, que es la que tenía su usuario y contraseña al correo institucional. Si hay problemas de internet, no se van a poder conectar ni desde correo institucional ni desde correo afuera, que es otra cosa diferente. Si hay problemas de internet, pues uno entiende que puede pasar,
y por eso uno deja las clases grabadas, porque yo sé que hasta a mí como profesor se me puede ir el internet en este momento y se nos acabó la clase, digámoslo así. A cualquiera de ustedes les puede pasar también, y por eso es importante dejar las clases grabadas por si alguien no puede estar por lo que sea, porque no tiene internet, porque se le está cayendo, porque no tuvo hoy el correo, se le olvidó, en la tarde después desde el pizarrón puede haber las tareas, ¿vale? Entonces, bueno, sigamos acá. Ese ejercicio, esa era la sugerencia, la manera como hacerlo. Bueno, debía quedar algo así, ¿sí? Algunos le pusieron más líneas, menos líneas. A los que les quedó menos líneas era porque no trazaban esta distancia que había de acá a acá de manera adecuada, y pues ponían 5 centímetros, 6 centímetros. Si ponían más, les quedaban más líneas y hacían 1 centímetro. Y si ponían menos distancia, pues le iban a quedar menos, digamos, circunferencias al 8. Eso es como una especie de un 8. Profe, ese es mi trabajo. Ah, bueno, gracias. ¿Ese de quién es? Valery Sandoval. Vale, listo. No, ni me acuerdo. A veces tomo de uno, tomo de otro y voy ensamblando. En ese ejercicio debían generar como una especie de flor, decía ya. Debían anotar algo, y algo que ojalá se llevara el resto del bachillerato. Cuando ustedes tienen una circunferencia como esta, ¿sí? Siempre que ustedes tengan algo parecido a esto, acuérdense, vamos a tratar desde aquí, que es como generar un círculo, algo así parecido a esto. Eso tiene 360 grados internamente en su interior. Entonces, al analizar esto, uno se da cuenta que son puros círculos. Este trabajo es netamente de compás también, y yo me doy cuenta que tiene 6 pétalos. Es decir, tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos dentro de este círculo. Mire lo que sería como esto. Vamos a darle acá formato de fórmula, vamos a dar un poco de transparencia, así rápidamente. Sí, dentro de este círculo hay 6 flores que están equidistantes, es decir, son simétricas, están a la misma distancia. Entonces, si hay 360 grados, lo que yo les decía, cada pétalo, o sea, entre este pétalo y este pétalo hay 60 grados, 60. ¿De dónde saco ese 60? Pues si todo eso tiene 360 y hay 6 pétalos, tú divides aquí los 360 grados del círculo, lo divides entre la cantidad de pétalos, en este caso 6, lo cual te va a dar como resultado 60 grados. Es decir, cada pétalo tiene separación 60 grados. Yo me podía valer de eso, ¿sí? Cuando hacía este trazo, uno podía trazar, por ejemplo, con un compás esta circunferencia. Ahí decía que el tamaño podía ser el que usted quisiera. Mire que aquí no había medidas. Entonces, alguien podía hacer esto, abrir 2 centímetros el compás, 3 centímetros. A algunos les quedó más grande, a otros más pequeño la flor, pero lo importante es que se viera algo así. Luego que hacía ese trazo, lo importante era hacer marcaciones. Mire que inclusive ella tiene un doblez de la hoja. Mire que el de ella es un poco diferente al mío, porque el mío el pétalo está hacia acá, el que yo le di. El de ella, el pétalo está alineado horizontalmente, pero uno entiende que de pronto lo hizo por facilidad. Miren esto. Si ven el doblez de la hoja que va acá, entonces ella siguió con ese doblez para iniciar un pétalo allí. Mire que acá hay un pétalo en ese doblez y aquí hay otro pétalo. ¿Y qué hizo ella o cómo trazó? Para yo trazar eso, lo que luego hacía era, me paraba, perdón, sobre este punto que donde estoy parando el cursor, con el mismo radio que tracé de esta circunferencia central, me paraba aquí, ¿sí? En el caso de ella, y trazaba una circunferencia con el mismo radio. ¿Y cómo hacía para trazar las otras circunferencias, que fue en lo que algunos fallaron? Pues tenían que aplicar un poco de matemática y acordarse que tenían que separar un pétalo del otro 60 grados. Es decir, este círculo, ¿en dónde iba a ubicar este punto? O sea, ¿cómo hago yo para ubicar este? Listo, profe, está en la línea horizontal, este punto y este punto, listo, los ubico. Pero ¿y este punto, profe, y ese? Pues recuerden que la separación entre pétalos era ¿de cuántos grados? ¿De cuánto eran los pétalos? 60. De 60. Entonces, con el transportador de ángulos, espérenme que con el transportador de ángulos, giraban aquí esos 60 grados, o sea, medían desde esa línea horizontal. Voy a hacer aquí un rayoncito rápido. De aquí a aquí, era una línea. Pongámoslo rojo, que resalte un poco más. Y de aquí a aquí utilizaban otra línea. Y ojo, muchachos, porque esto va a salir en el acumulativo final. Estoy mirando qué hacemos. Puede que el acumulativo sea con tiempo. Bueno, estoy echándole cabeza. De aquí a aquí hay 60 grados. Por eso era importante que, obviamente, utilizaran un transportador. Podía ser redondo. Recuerden que yo por ahí le había dejado unos transportadores a ustedes en el pizarrón de tareas, o lo podían hacer sobre la pantalla con mucho cuidado, o lo podían hacer totalmente, bueno, digital, digámoslo así. Espérenme, colegios, Colhub, y voy a insertar aquí una cosita. Nos va a alcanzar la clase, nos alcanza para hacer
2 socializaciones de talleres, 3 talleres no alcanzamos. Pero entonces, ahorita les voy a preguntar qué otro taller quieren que socialicemos, si el 2 o el 3, y el otro, la verdad se los dejo, digámoslo así, de revisión de ustedes, es decir, esta semana no hay taller, el taller número 5 y último taller que vamos a trabajar en geometría, lo vamos a abordar desde la siguiente semana. Este domingo, este fin de semana domingo, yo les cargo en plataforma la actividad 5, entonces les dejo, digámoslo así, como porque echen un vistazo, el taller que quede pendiente, sea el 2 o el 3, ahorita les pregunto cuál quieren que socialicemos, si el 2 o el 3, de pronto en el que haya como más dudas o cosas, y el otro no lo vamos a alcanzar a socializar por tiempo, soy muy sincero, porque la idea de hoy era haber abordado los 3, y por tiempo yo estoy mirando, ya no vamos a alcanzar a los 3, y si no nos toca correr demasiado, y esa tampoco es la idea, pero entonces lo vamos a explicar en otro curso, y recuerden que tenemos con 6.2, 6.3, 6.4, o sea, la idea es poder socializar los 3 talleres, de pronto no en cada curso, pero sí cuando miremos todos los cursos va a estar socializado el taller, el 1, el 2 y el 3. Y la idea es que si usted tiene una duda, profe, el punto yo no entiendo por qué usted me hizo tal comentario, después va a la clase grabada, así ya que no sea su curso, y revisa qué fue lo que se debía hacer allí o qué era lo que esperaba uno hacer allí. Segundo periodo, estoy en plataforma virtual, útiles escolares. Y voy a insertar mira que aquí tengo varios transportadores, aunque creo que era que fue el último que quería, como que es el que más se parece al que ustedes usan. Sí. Pero tiene una sola escala, no me gusta, porque era uno que fuera muy parecido al que ustedes usan ¿para qué? Para que se parezca, se parece mucho al que ustedes usan en la realidad. Y vamos a darle transparente. Ahora, ¿dónde quedó? Texto transparente. No entiendo por qué no me está dejando. Bueno, vamos a poner esto encima del texto. Ajustar texto delante del texto. No entiendo. Bueno, vamos a enviar el fondo. Ahora sí, listo. Bueno, era creo que el que había utilizado, sí. Entonces, bueno, aquí no es que sea muy transparente, pero bueno, normalmente uno lo que hacía era esto, muchachos, mire, por ejemplo, medí acá, ¿me están viendo bien la pantalla? Sí, lo que estoy haciendo. Sí, señor. Listo. Entonces, yo lo que hacía era que marcaba 60 grados, ¿sí? Con mi transportador de ángulos, o sea, lo ubicaba bien en el centro y hacía una marcación hasta que más o menos quedaba 60 grados, ¿sí? Y por esa línea que marcaba, ¿sí? Yo trazaba los 60 grados y medía, como tenía el compás, este problema se hace siempre con la misma medida del compás. Si abría el compás, las paticas 3 centímetros, todo era con 3, y lo hacía con 4, 4. Entonces, yo hacía el primer círculo, luego hacía este círculo, inclusive podía hacer este círculo en el caso de esta niña, como lo hizo, que me dijo, no, ese es mi ejercicio, profe. Y luego pasaba los 60 grados, esa línea por acá, y lo que hacía era que paraba el compás por esa línea aquí, hasta que la punta me llegara acá y luego trazaba con esto acá. Bueno, es una cuestión de practicar un poco, eso no es diciéndolo, yo acá lo muestro, pero toda esta parte de geometría, todo eso, dejemos ese compás acá, voy a guardarlo para el otro curso por si me piden que explique. Entonces, este problema se generaba así, hay muchas maneras de hacerlo, y aquí estamos explicando uno de estos de pronto por los que no, profe, no entendemos muy bien qué pasó. En este ejercicio... Pero lo complejo en realidad de la figura de la flor eran sí, los pétalos, pero el resto era muy sencillo. Sí, exacto. Y los pétalos se forman cuando usted va trazando los círculos adecuadamente. Es decir, si usted hace el primer círculo y mantiene ese mismo radio y luego tiene en cuenta este detalle, es que la clave aquí era manejar esta parte geométrica. Si usted lo hace a pulso, es muy complicado que los pétalos le quedaran simétricos. O sea, muy complicado. Por más ojo que quisieran tener, les iba a quedar corrido. Y cuando cerraran todos los círculos, se iban a dar cuenta que un pétalo se iba a montar con otro. O sea, la clave, la verdad, es aplicar este concepto que es, si yo quiero hacer 6 pétalos, entonces divido en 6. En el acumulativo, les voy diciendo una vez, no son 6 pétalos, son 8. Pues lo mismo, divido 360 entre ¿cuánto? Entre 8, o entre el valor que esté. Y eso me da, creo que son 8, no me acuerdo. Yo sé que en el acumulativo hay una figura de esas armadas, pero no me acuerdo la cantidad de pétalos, pero no son 6. O sea, aquí lo explicamos con 6. Dividimos entre 6 porque esa flor tiene 6 pétalos, ¿sí? Profe. Dime.
Yo antes de hacer ese punto hice uno de 8 porque me he equivocado. Yo pensaba Sí, que era el de 8 y pues el de 8. hice Bueno, el de algo 8. así parecido es el del acumulativo. Esto es cuestión de practicar. Esto no lo van a hacer bien. Toca que se equivoquen, no se preocupen. Todos nos equivocamos, todos dañamos planchas. Bueno, esta parte de plancha del colegio que, pues, y esto lo está pidiendo el ministerio. No creo que es locura de nosotros. Esto está en los derechos básicos y le estamos dando lo mínimo que nos piden de geometría y quisiéramos dar más, pero sabemos que los lleva uno como apretados. Pero realmente esto se está manejando, se debería manejar en todos los colegios desde matemáticas y geometría. Esta parte que ustedes están viendo y es fundamental, lo van a necesitar diferentes cosas de este tipo a lo largo de su bachillerato, independiente de que vayan a estudiar después de que eso lo van a ver a lo largo del bachillerato. Entonces, si lo empiezan a trabajar desde ahorita, que es lo que uno dice, si hacen buenas bases desde sexto, no van a sufrir en séptimo, octavo y los otros cursos porque ya tienen la fundamentación de eso. Entonces, esto se hacía así, es cuestión de cacharrear y practicar, ¿vale? En este problema, miren, miren que aquí le dan casi que todas las pautas. Mira, aquí te dicen el ángulo, en el otro tocaba calcularlo. Entonces te dicen que, mire, que esa circunferencia que se forma aquí, que es incompleta porque empieza desde aquí y termina hasta el centro, tiene 45 grados. Tú te das cuenta que todas las de ahí van a tener 45, 45, 45. Entonces tú tenías que ubicar, hacer como un plano cartesiano, o sea, que es estos ejes, hacer un eje a 45, el otro eje por acá a 45, y luego la clave aquí, ¿cómo era? Digámoslo así, o cómo hubiese hecho yo. O sea, esto tiene muchas maneras de hacerlo, lo vuelvo a decir, no es que es la que yo diga como yo diga, no. Usted la puede hacer como usted quiera, lo importante es que nos quedara igual. Yo lo que hubiese hecho o lo que haría sería trazar algo parecido como a esto que estoy haciendo con el compás, o sea, trazaría inicialmente media circunferencia, perdónenme que quedó así, obviamente acá estoy dibujando con el compu y no es que sea muy experto en esta parte. Primero haría este trazo. Según cómo era grande, tan grande era que en la plancha a mí no me cabía para hacerlo en el compás. Por lo que yo le puse 20 centímetros. Por sí. lo cual me tocó hacerla fue calcándola. Pues bueno, calcado no era, era con compás. Si usted trabajaba con 20 centímetros de diámetro, es decir, de aquí hasta acá, le cabía justo en la plancha. Ahora, y si no lo hacían en una plancha blanca, totalmente blanca, que esa hoja carta tiene normalmente 21 centímetros y le debía caber, así ya casi en los extremos, pero cabía. Pero no es calcado, si no, no tiene sentido. Era construido con compás, eso es construido con compás. Entonces, esto tendría de diámetro, es decir, esto de aquí a aquí habría 20 centímetros. Entonces, de aquí a aquí, que es ese círculo que ustedes ven, de aquí a aquí habrían 10 centímetros. Es decir, para yo hacer esto con un compás, debía haber las paticas del compás 5 centímetros. Ponía el centro del compás acá, la punta metálica, y aquí a aquí habían 5 y hacía esta circunferencia. Luego, como ya había trazado estos ejes, lo que hago yo es que exactamente en la mitad, es decir, recuerden que aquí a aquí hay 10. Entonces yo con una regla medía que aquí hubieran 5 centímetros, aquí donde estoy parando exactamente el cursor en ese eje, y luego colocaba la punta del compás metálico acá y hacía el trazo. Ahora, la primera la hacía así, pero la segunda, como ya tenía la guía, lo que yo podía hacer era basarme en eso y ya sabía desde dónde empezaba. Es decir, paraba mi compás aquí queda la punta metálica donde está la X del cursor, y abría el compás desde que empieza esta circunferencia que ya tracé y hacía el trazo por acá. Qué pena el pulso, discúlpenme, pero no es nada chévere pintar así, la verdad. Y no, bueno, tengo un lápiz óptico, me toca, estoy pensando si lo conseguía o no, pero de pronto sí, de pronto no, que obviamente le permite a uno como ser más preciso en el dibujo. Y luego, Para mí, ese trataba fue eso, bueno, y empezaba a hacer los trazos de todos los círculos hasta que terminaba de cerrar, y de último, hacía, después de que ya tenía este trazo hecho, pues preparaba aquí y cerraba el pedacito que me hacía falta. Pero lo que les digo, hay muchas maneras de hacer estos trazos, ¿vale? En este problema tenían que seguir las instrucciones que estaban acá, realmente mirar qué líneas eran completas. Entonces se da cuenta que, por ejemplo, esta línea de curvatura tiene, miren que esto es casi un círculo de acá a acá, o sea, el compás se ubica la punta metálica acá, y casi que podría ser, bueno, ojo, este trazo, pero miren que este trazo aquí no queda por encima, sino por debajo. Entonces, usted se da cuenta de algo, mire, este trazo está completo, es la cuarta parte de un círculo, este trazo de aquí está completo, es la cuarta parte de un círculo, este trazo de aquí está completo y empieza desde aquí. Y era ir ubicando los compases, o sea, tocaba pensar un poco, esto no tiene una única manera de hacerlo,
yo prefiero primero trazando todas las líneas completas, las que van encima, digámoslo así, esta con esta, trazaría esta línea, trazaría las que van completas, la cuarta parte. Y voy mirando quiénes están encima. Lo que está encima es lo primero que tienes que dibujar, porque si te pones a rayar primero lo de abajo, después te toca borrar y es más incómodo. Entonces yo primero trazaría, por ejemplo, yo me doy cuenta que esto está encima. Me toca tratar de trazar eso primero. Esto está encima del dibujo de la línea, me toca eso. Y las últimas cosas que uno, digamos, trazaría es lo último que usted está viendo en los dibujos representados. En este caso aquí, para hacer esto me tocaría hacer una curva y una pequeña marcación acá, pronto haría un eje muy suave. O sea, yo trazaría un eje muy suave es que casi que ni lo marco, simplemente hago una marcación por una guía para saber cuando me pare aquí, desde esta punta, y cierro un poco mi compás, esto debía tener 1 centímetro de ancho, aquí se va así, pero acá decía que debía tener 10 centímetros de lado, es decir, de aquí hasta acá habían 10 centímetros, acá te lo indica, 100 milímetros, que es lo mismo que 10, todo tiene 10 milímetros, que es lo mismo que 1 centímetro, esto realmente era bien chiquitico, ¿sí? Más o menos de 1 centímetro, una cosa bien pequeña, aquí se ve así realmente grande, pero la verdad no era. Bueno, aquí había un ejemplo aproximado. Este fue uno de los que más se les dificultó. No conservaban el ancho. Esto de aquí a aquí debía tener 1. Esto era pensarlo. Yo sé que después de que lo piensen son capaces de tratar de reconstruirlo, pero tocaba pensar cómo iba a trazar para evitar tener que hacer tantos tachones. La primera normalmente uno lo daña, después toca volverlo a hacer hasta que va saliendo y listo. Con la experiencia van adquiriendo. Esto es de práctica, muchachos, de sentarse, hacer, dedicarle y no a los afanes tampoco y córrale como sea. La verdad, esta parte me tiene preocupado para el acumulativo, soy sincero. Si no hubiera esta parte de diseños en el acumulativo sería contrarreloj. Contrarreloj me refiero a que van a tener 1 hora, 2 horas para hacer la actividad. Yo sé que pueden pasar muchos problemas de conectividad, quería arriesgarme, pero estos ejercicios me ponen a pensar porque si les dejo un ejercicio de estos para que lo hagan en pleno acumulativo, o sea, me lo estoy pensando, la verdad, le soy muy sincero, estoy analizando, igual los acumulativos serían en julio, por allá, y mirando a ver qué ocurre con eso, ¿vale? En este problema era estimar, acá lo decía, mira, estimación se los colocaba, no era medir, esto no era midiendo con un transportador. Y entonces, ¿cómo hago, profe? Solamente mirando, pero con algunos conceptos que teníamos de ángulos, ¿sí? Entonces, esos conceptos de ángulos, digámoslos así, voy a compartirles un poquito acá, ¿qué necesitaban en esta parte de pronto por poder responder inicialmente un poco mejor esta actividad? Eso, bueno, vámonos con cualquiera, eso 1, y de paso revisamos en dónde quedaron las actividades con ustedes. Y mira, están todas en el día 15 de junio. Voy a abrir la actividad 1, que es la que estamos socializando. En los recursos, voy a abrir el libro, que es los conceptos básicos de geometría, ¿sí? Que si no estoy mal, ahí es donde está la parte de ángulos, que es lo siguiente. Mira, aquí habían algunos trazos, bueno, de cómo trazar, y luego venía la siguiente parte que ya algunos de ustedes manejan. No, esta no es, espérenme, que ahorita que no era. Conceptos básicos. No, ese está en ángulos. Perdón, qué pena. Que esa parte está acá. Que es la clasificación de ángulos. Es decir, este pedacito de aquí es muy importante que lo manejen como estudiantes de geometría, que es los tipos de ángulos, ¿sí? Un ángulo que, la mayoría manejan eso, que es un ángulo recto. Un ángulo que forma 90 grados, también líneas perpendiculares 90. Si el ángulo es más cerrado, es decir, más pequeñito que esto, va a ser un agudo. Pero si es más grande que esto, es decir, parecido a esta apertura, pero menor que esto, que es, va a ser un ángulo obtuso y ya no, ya. Sobre todo estos 4 de acá, aunque también es bueno que manejen este que es cóncavo, que es cuando sobrepasa los 180, pero es menor de 360. Sobre todo estos 4 de acá, lo tienen que tener clarísimo, digamos, para hacer esta clasificación. Si yo miro visualmente esto, yo, Mario Álvarez, diría que eso visualmente tiene aproximadamente 120 grados. ¿Y de dónde saca usted eso, profesor? Pues yo diría que un ángulo de 90 es algo como así, visualmente. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Confírmenme. Sí, señor. Sí, Vale. pero Sí, señor. Yo, por ejemplo, le diría que 90 para mí, visualmente, ojo que es visual, no es con regla ni con escuadra. Y como tengo que moverlo eso, hasta acá sería así, sería llano, ¿sí?
Y yo digo, bueno, de aquí pueden haber como unos 60, eso se hace visualmente. Alguien, el que marcó 100, el que marcó 110, 120, 130, yo le coloqué bien, porque la estimación no es correcta o incorrecta. ¿Qué quiero decirle? Todos estos problemas de aquí para abajo, la respuesta que yo estoy poniendo aquí es un aproximado. Aquí no hay respuestas incorrectas del todo. Ahora, ¿qué pasa? Si un niño me colocó aquí 20, que a varios les pasó, yo le digo, está mal. No me diga que este ángulo aquí, porque 20 grados, entonces sería que el techo es como así, o que tiene 30, 45, ni siquiera 90, porque yo digo, no, o sea, visualmente ese ángulo tiene más de 90. Si usted me dice que este ángulo de aquí, usted le colocó un número diferente a mayor de 90 y lo clasificó como otra cosa diferente al tuyo, estamos en desacuerdo. Aquí yo valí respuestas de 110, 105, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo lo aproximaría en 120. Ahora, el ángulo visualmente a mí se me parece uno de 120 y por lo tanto sería un ángulo obtuso, que fue lo que hablamos acá de la clasificación. Mire, es un ángulo que mide más de 90, pero mide menos de 180. Eso era lo que uno esperaba que contestaban aquí. Les recuerdo que aquí acepté muchos valores, no es 120. De alguien vecino, profe, yo lo medí, es más, algunos escribieron, yo lo medí, me medía tanto, yo no era medido, algunos les escribí, no era midiendo el ángulo, era estimando, ¿sí? Que es lo que uno hace visualmente y no tiene instrumentos. Lo mismo acá, yo diría que ese ángulo es 60 grados, mire, este es el ángulo recto, el que está verde, y si mide menos de este ángulo que está acá, en esta apertura, pues entonces ese ángulo va a ser un ángulo agudo, que es lo mismo que ya dijimos de acá, mire. Si mide menos de 90, entonces es un ángulo de tipo agudo. Entonces, ese ángulo para mí valía aproximadamente 60. El que colocó 45, el que colocó 70, el que colocó hasta 80 se lo valí. El que colocó 90, no, porque si usted me dice que esta rampa tiene una inclinación de 90, sería una pared vertical ahí. Quien se tira ahí, pum, cae en gravedad. Entonces, esa tracción te resbalaría como si estuviera en la pared de un apartamento que es totalmente vertical, o sea, tampoco. Entonces, el valor oscilaba, o sea, se valían muchos valores aquí, pero yo pondría como unos 60. Algunos lo midieron y decían que más o menos daba eso. Esta hoja fue para muchas cosas. Mire que yo en el dibujito les indicaba cómo iban a medir el ángulo. Yo sé que a algunos les pasó esto. Pensaban medir el ángulo desde acá. Yo en el mismo problema les indiqué, miren la línea roja. Ese es el ángulo que van a medir. Si usted mide esto con un transportador, no me diga que eso mide 150. Algunos trataron de medir desde la horizontal, inclusive algún papá me llamó por ahí, profe, pero el ángulo siempre se mide. Yo, no necesariamente. En la vida cotidiana, así como este problema que es de acá de Parque Panachi, el ángulo de esta inclinación, así como yo le estoy indicando, en este caso, es un ángulo agudo. Para que fuera recto debería ser algo como así, el ángulo. Y como obviamente es menor, medido desde acá, desde este lado, entonces sería agudo. Yo coloqué 20, algunos colocaron 30, algunos colocaron 40, que colocó un ángulo de 50, le dije, uy, tampoco esa cosa tiene 50 grados. Si esto tuviera 50, usted, cuando fuera Panachi, no era capaz de subir hasta acá. La verdad, no era capaz de subir. ¿Sí? Tiene una inclinación de 20 y algo grados, más o menos, y con todo eso se le dificulta a uno. Ahora usted imagina diciéndome que eso tiene, algunos dijeron que tenían 80 grados como esto. ¿Quién sube por ahí? Le toca es hacer rappel para poder subir por ahí, que tuviera piedras y todo eso, será. El resto no sube por ahí, ¿vale? Entonces, ese ángulo era eso. En esto, bueno, muchas interpretaciones. El valor aproximado para mí, el valor real de esa obra es 330 centímetros, porque aparece por internet y todo, de la estatua de Botero, que esto es de Bucaramanga, está en el Parque San Pío. La clave era valerse de muchas cosas. La mayoría se valió de este señor que estaba recostado y lo puse intencionalmente con ese fin. Y era que usted, por ejemplo, cogiera esto y se diera cuenta que, mire, la estatua, esta es la altura aproximada del señor. ¿Sí lo ven? Yo me la llevara para acá, lo podían hacer así como yo lo estoy haciendo, pegar a otra y me diera cuenta, oiga, sí, mire, más o menos la altura. Ahora, eso yo lo hago aquí en el computador. En la vida real, uno no tiene esto y le toca aproximar, bueno, la estatua mide tal. Ahora, yo quiero hacer aquí algunas aclaraciones con respecto a esto. Y es, mire que la pregunta decía que la respuesta debía de ser dada en centímetros. Y aquí hubo gente que me colocó 3,2 centímetros. Y le decía, oiga, esa estatua puede tener 3 centímetros, 3 centímetros mide su dedo. Su dedo, es más, su dedo mide como 7 centímetros. Entonces había gente que decía que medía 2 centímetros. Yo le digo, ojo con las preguntas, ¿cómo te llamas? Y me contestan otra cosa. ¿Dónde vive? Me contestan otra cosa. Aquí decía claramente que la longitud debía ser dada en centímetros. Entonces yo supuse que querían decir eran metros, ¿no? Y ahí algo les valí, no les puse cero, pero
la respuesta aquí debía ser en centímetros. Entonces decía, bueno, este señor tiene como 170 centímetros. Y entonces, como es aproximadamente, porque estamos estimando, no estamos, aquí lo dice claramente, está haciendo una estimación. Pero, entonces, les valí medidas desde inclusive de 3 metros, 2 metros, les valí como bien, porque bueno, están estimando y estimar es un aproximado, no es exacto. Pero si uno se guiara así con esto, aproximadamente 340, la altura real era 330 centímetros. Póngale lógica, es algo que es mucho más grande que uno. Normalmente una persona mide en Colombia unos 60, unos 70, unos 80, los más altos unos 90. Muy raro el que tiene 2 metros. En yo puse la altura 12 metros partiendo del siguiente análisis, que esto, mire, esta personita que está acá, que es un adulto en promedio, medía unos 70. Y si yo necesito, mire, ¿cuántas personitas de esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplicaba eso aproximadamente, me daba, valí 8 metros, 9 metros, de que yo creo que tiene 10 por tal, pero debían argumentar. La argumentación no es, tiene 12, ¿por qué no? Porque yo creo que da 12 y ya, no, o sea, eso no es una argumentación. La argumentación es lo que estamos haciendo acá, diciendo, mire, vale, porque yo cuando comparo con este señor, me doy cuenta que más o menos tiene 2 veces. Cuando esto sí de pronto era, profe, pues esto sí es más visual de decir, no, profe, es mucho menor, y con todo eso debían decir que era menor que 90. No es, no, 20, ¿por qué no? Porque sí, o porque a mí me parece, porque eso es lo que debe tener. En esto me escribían cosas como que no, 40 metros, porque esa es la altura de un tobogán. Yo le decía, usted se ha tirado un tobogán de 40 metros. O sea, pues no sé si se ha tirado, yo sé que existen, pero no. O sea, y es analizar. Toda esta parte de estimación que hace el ser humano, toma imágenes de su entorno, personas de su entorno, objetos de su entorno para tratar de aproximar. Yo no sé dónde queda esto, lo bajé de internet, la verdad. Y yo hago un aproximado de que quedaría por ahí casi unos 12 metros. Puede que esté equivocado, valiéndome eso, puede que esta persona sea más bajita, más alta, mide más, un poco menos, pero 10 metros es un buen valor, 11 metros, 12 metros, 14 metros, 30 metros, ya yo digo, no, 30 metros no tiene esa cosa. O sea, ya se vería muy, muy diferente, la persona vería entonces muchísimo más pequeña, ¿sí? Y en el punto 15, yo les decía que este parque es un cuadrado. Y que estimaran el área. Estimar no es ir a medir, estábamos en pandemia, no podían salir, estábamos más enclaustrados de lo que estamos ahorita, y la idea era que usted, mirando las cosas que están acá, más o menos el taxi, las personas, la separación entre palmeras, que mire que fue un patrón que utilicé yo, usted aproximara. Realmente, yo en mi primera aproximación, mirando como la distancia entre palmeras, porque tomé como referencia la distancia entre palmeras, suponiendo que tienen 4 metros, es decir, de una palmera a otro pueden haber, más o menos me guío por la estatura de la persona que está caminando, sí, pueden haber como 4 metros. Si hay 4 metros de lado a lado y caben 11 palmeras, es decir, de aquí hasta acá, entonces tendría más o menos 55 metros. Dice yo un cálculo así y me daría 3025. Un niño, que no me acuerdo de qué curso, me enseñó, y le digo porque uno también sigue aprendiendo, no me enseñó, me recordó, yo había trabajado con esta herramienta que se llama Google, pero a uno se le olvida como profesor, y claro, el niño fue más digital todavía, y ¿qué hizo? Fue a Google Earth, descargó, porque esta aplicación no corre en línea, descargó, yo también la descargué, para poder mirar y comparar, y lo que hizo fue satelitalmente, ubicó por Google, bueno, son parecido como a Google Maps, pero este Google Earth, el Google Maps no deja, porque yo traté de medir con Google Maps, no lo permito, por lo menos no lo encontré. Con Google Earth sí. Y Google Earth tiene la herramienta que te permite el perímetro y te permite el área. Entonces el niño cogió y puso su punto aquí, yo válido. Lo importante era resolver. Ahora, era estimar, ¿no? O sea, lo ideal era hacer esto, porque en esta parte de estimación lo que yo busco es que ustedes, mirando objetos, personas, lo hagan. Y esto era el deber ser. Ahora, esto es una cosa que me permitió saber si lo que estaba aproximando estaba bien o estaba muy distante. Y en el cálculo que él hizo más o menos, mire que esta foto es esa misma foto que está acá. Obviamente vista desde arriba, mire, aquí está la plazoleta, la plaza. Recuerden que esto es la Gobernación de Santander, acá está la plazoleta Luis Carlos Galán, aquí al frente no se ve, esta foto fue tomada desde la alcaldía de Bucaramanga. Entonces, esta es la alcaldía, esta foto, ustedes ven, fue tomada desde este edificio, y es lo que ustedes están viendo. No, sí, desde este lado lateral del edificio, que es lo que están viendo acá. Con Google Earth daba 3.731,92 metros cuadrados. Esto era lo que fue la socialización del taller número 1. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señora. Se demora uno muchísimo tiempo socializando, bueno, como por tratar de entrar en detalle. Nos quedan 10 minutos.
hay 25 y faltaron bastantes estudiantes. Quiero de todas maneras tomar la asistencia en este momento. Debo hacerlo. Voy a abrir y me preocupa. Bueno, la verdad, voy a tomar asistencia y miramos de pronto. No, ya no alcanzamos. La verdad, nos va a tocar tratar de resolver. Con ustedes ya resolvimos el taller 1, la verdad. E intentar con nosotros sextos, la verdad. Socializar el 2 y el 3 y que luego vayan y miren eso, porque no podemos tomarnos 3 semanas, esta socializando el 1, después la otra el 2, porque no acaba el segundo periodo. Entonces, ahí les dejo, digamos que hoy en la tarde me comprometo a subir todas las clases grabadas con ustedes el 1, voy a tratar de influenciar a 6-2, 6-3, 6-4 para hacer el 2 y el 3, y ya usted sabe que en la tarde, en las clases, lo van a encontrar por ahora el 30 de junio, el último día del mes, y cuando pase a julio, recuerden que siempre las clases grabadas van a estar el último día del mes. Voy a tomar asistencia rápidamente los que están en este momento. Profe, Dime. profesor, es que yo creo que es que faltaron muchos niños porque usted en la plataforma no lo puso el día, como antes que usted lo corría en la plataforma. Sí, pero yo lo corrí, ¿no lo corrí? No, profe. Usted no lo corrió, lo dejó en el día. De la semana Lo anterior. dejó en el día número También error de él, porque todos los días un... 18, profe. Estaba en el día 18. Caramba, sí. Me preocupa. Venga, gracias, la verdad. Pensé que ustedes no se guiaban tanto por eso, para serles sincero, pero ya que me lo recuerdan, venga y les recuerdo entonces a los de sexto. No, ahí siempre hay clases. Más, iba a ser sincero con ustedes. Yo me sospeché algo parecido a lo que pasó hoy con ustedes y les iba a sugerir a sexto 1 y sexto 2 que nos encontráramos de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 9 y algo, porque primero vamos a socializar, yo voy a repetir lo mismo, en cada salón voy a repetir lo mismo. Entonces a usted le voy a repetir, después voy a repetir, después voy a repetir. Sí, no, más bien agrupémoslo, yo quería hacer el experimento, es más, de unirlo a ustedes 6-1 con 6-2 en una sola clase de 8 hasta las 9, nos podíamos alargar un poquito porque es más, de paso yo miré sus horarios y no tenían problema, ustedes pueden de 8 a 10 y los otros también podrían a las 8, inclusive extenderse, no porque lo voy a coger las 2 horas, sino que decía, bueno, socialicemos con 2, pero como es tan complicado comunicarse con ustedes y porque lo último que dijimos fue que nos íbamos a reunir todos los jueves, que yo les avisaba, la verdad, por ahora vamos a tener clases continuas. Todos los jueves hay clases, muchachos, independiente si a mí se me olvida de pronto mover. Valerie, dime. Es que lo que pasa es que nosotros sí no podemos, bueno, algunos. Es que como de pronto usted sabe, pero no. Bueno, en fin, los profesores de danza nos dividieron en 2 grupos. Y algunos días de que tenemos clase de danza tienen clase con un grupo y el otro día con el otro grupo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, hoy nos toca al grupo... Ya tienen clase a las 9. Ajá, ahorita... Vale, tranquila. Igual no lo voy a hacer porque son muchos estudiantes y algunos que tengan ancho de banda pueden empezar a sufrir porque entre más estudiantes participando, mayor ancho de banda para todo el mundo. Todavía no te preocupes, simplemente era un comentario que hacía como por una consideración, pero no significa que vayamos a hacerlo, ¿vale? Llama asistencia, me van diciendo presente, escriben por el chat. Y escribieron 29 mensajes en el chat. ¿Por qué no voy a mirar? No es Alexander. Bueno, Camila Vega. Bueno, a mí lo que puedo hacer es lo siguiente. Le puedo compartir el link. No, pero es que después se meten todos a 6-2. No, más bien miran la clase grabada. Voy a tratar con 6-2 de explicar el taller 2 o el 3. Sí, la verdad. Para no repetir otra vez el 1 con ellos. Llamo asistencia y ya con esto cierro la grabación. Déjeme llamar asistencia y recuerdo algo y les doy, es que ya se va a acabar la hora y ustedes son muy sagrados y a las 9 se desconectan de una vez algunos. Y si tienen clase o no, y eso, ¿vale? Es que, bueno, por ahora no, si algo ya estamos hablando y miramos si en algún momento podemos combinar los salones y hacer la clase un poco más larga, de paso porque aprovechen, no sé qué tan bueno sea esto. Llamo asistencia, informo quiénes de los que tienen actividades pendientes y nos veríamos el próximo jueves a las 8 de la mañana por ahora, ¿vale? Con ustedes no creo que le haga cambio porque es complicado, no tenemos grupos de WhatsApp para hacer un cambio así rápido y decir tal cosa. O sea, nos veríamos el próximo jueves a las 8 sí o sí, independiente si muevo o no muevo la clase virtual. Voy llamando, Camila Vega. Presente. Listo, gracias, princesa. Ya te coloqué asistencia. Camilo
Es más, voy a pasar esta acá y los asistentes a ese lado y ustedes van mirando en la pantalla los que les voy colocando la asistencia de una vez porque hoy estamos cortos de tiempo, ya nos quedan son 5 minutos y se acaba esta clase. No quiero correrme más de la hora, independiente de si siguen o no siguen en clase. Igual tengo que ahorita clase con 962, perdón. Entonces, Camila Vega, Camilo Duarte. Presente. Listo, gracias Camilo, ven y te ubico. Camilo Duarte hacía algunas clases que no te tomaba asistencia. Carlos Daniel Barrera. ¿Usted no tomaba asistencia con una aplicación? Sí, pero no, prefiero acá y mirar que están ahí presentes. Profe, Carlos dijo presente por Sí, el chat, vale, es vale. que él no tiene micrófono. Vale, gracias, princesa. Cristian David Escárraga. Cristian, ¿está por ahí? Acá Vale, sí, es que me están llegando mensajes y llegan precisamente en esa parte donde está el chat, como la cambié a la otra pantalla. Cristian Escárraga ya, Cristian Daniel Barrera, Dana Valentina Ávila. Presente, profe. Gracias, pero me verifico, van 4 en la asistencia. Chi Vega 5, vale. Diego Alejandro Gómez Vadillo. Presente, presente. Listo, Diego. Gabriel Esteban Robledo. Presente. Listo, Gabriel. Eri Santiago Chaparro. Presente, profe. Vale, listo. Chaparro ya. Eri Santiago Chaparro. Isabela San Gregorio. Presente. Listo, Isa. Joan Samuel Ortiz. Presente. Listo, Joan. José David Nova. José David Nova. Nova ya contestó. Sí, ya dijo presente. Es que no alcanzo a ver acá. Cierro el chat. ¿Dónde iba? Nova. Juan Esteban Barrios. Presente. Esteban Barrios ya. Laura Juliana Triana. Presente. Gracias, Laurita. Lois Denise Parada. Por ahí trato de activar el micrófono, pero no le escuché. Luis Ángel Caicedo. Listo, por ahí dijo presente en el chat. María Alejandra Soto. Presente, profe. Listo, gracias, princesa. María Isabela Delgado. María Isabela está por ahí. Nicolás Nevado. Nicolás Nevado se encuentra. Presente. Listo, vale. Santiago Coronado Trillos. Presente, profe. Vale, Santiago. Valeria Rubio Infante. Valeria Rubio. Presente. Valery Sandoval. Presente, profe. Listo, leo rápidamente los que no están, que son muchísimos. No está Ana Sofía Aguilar, no está Harold Anaya, no está Santiago Arena, no está Elkin Argüello, no está Juan José Ariza, no está Isabela Burgos, no está Valentina Cabeza, no está María José Cadena, no está Samuel Fernando Fonseca, no está Ángel David Fuentes, no está Rubén Darío Hermosa, no está Dana Minibet, tampoco Andrés Julián, tampoco Ana María Jiménez, tampoco Sara Sofía Montero. ¿Quién dijo? Ana Jiménez. Listo, vale, ya te creo que asistencia ya están mirando. No está Sara Sofía Montero, no está Michelle Sofía Oliveros, no está María Camila Peñuela, no está Mariana Sofía Pérez Blanco, no está María Nicole Valenzuela. Listo, esos no están, ¿vale? Y que estén pendientes por actividades, pero no están conectados. Bueno, Harold me debe la 3, la 4. Están viendo la pantalla, ¿sí? Ya con esto doy por terminado, son las 9. Está conectado Juan Esteban Barrios, no me envió la actividad 4.
Si algo la tienen lista, me escriben este fin de semana para habilitarle, ya va sobre 70 esta nota. Si tienen algún problema, le he dicho siempre, comuníquense conmigo por el WhatsApp y recuérdenme y lo miramos, ¿sí? Pero ya la verdad se venció el tiempo. Valentina Cabeza me debe la actividad 4. Luis Ángel Caicedo, Luis Ángel me debe la actividad 1, la actividad 3 y la actividad 4. Comunícate conmigo, organícense, bueno, no se dejen. Yo sé que Caicedo entró tarde, pero ahí les comento. María Isabela Delgado no me ha enviado la actividad 3 por pizarrón de tareas. Ángel David no está conectado, me ve todo. Fuentes. Rubén no está. Estos dos amigos, bueno, Dana y Julián no se conectaron. José David Nova me debe la actividad 3. Michelle no se conectó, debe la 4. Joan Samuel Ortiz me debe la actividad 3. Mariana Pérez no se ha conectado, me debe todo. Y Nicole Valenzuela me ven todo. Porfa, coméntenle a sus compañeros. Ya dejo de grabar en este momento. Darle finalizar. Detener grabación. Listo, nos vemos